5 minutos de teología, 18 de febrero. Seguimos con neumatología. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo y el cristiano. A. Comenzando por el Espíritu. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3, del 1 al 3. Llegamos a ser cristianos por la operación de Dios. Una nueva vida es impartida por el Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versos 6 y 7. Dios no tiene comunión con personas no regeneradas hasta que el hombre recibe una nueva naturaleza de parte de él. B. Morada del Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 1 Corintios 6, 19. ¿Qué certeza tiene el cristiano de tener la morada del Espíritu? ¿Por sentimientos? ¿Por algún gran éxtasis? No, por la palabra de Dios. El Espíritu mora en el creyente cuando la persona entra en concordancia con lo que Cristo ha hecho, cuando acepta a Cristo Jesús por la fe. La prueba de la morada del Espíritu no se basa en sentimientos, porque los sentimientos de una persona pueden cambiar de un día para el otro. La obra de Cristo en el Calvario nunca cambia. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Esta porción de la palabra de Dios plenamente establece que los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero que lo recibirían en el futuro, y eso sucedió en Pentecostés. Otro pasaje revela que los discípulos todavía no habían recibido la morada del Espíritu Santo. Mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17. Antes de Pentecostés el Espíritu estaba con ellos. Después de Pentecostés el Espíritu estaría en ellos. Ningún creyente de este tiempo debe orar como David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Porque David no tenía la morada del Espíritu Santo, y cada cristiano sí lo tiene. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Otra escritura que también ha confundido a los hijos de Dios es Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Algunos proponen que nosotros debemos pedir el Espíritu Santo a fin de tenerlo. Pero recuerda, esto fue dicho antes de Pentecostés. No hallamos ningún texto en la Escritura después de Pentecostés que diga que nosotros debemos pedir el Espíritu. ¿Hubiera dado el Padre el Espíritu a los discípulos antes de Pentecostés si ellos se lo hubiesen pedido? El Señor Jesús dijo que lo hubiera hecho, pero la realidad histórica es que ellos no se lo pidieron. La última escritura que vamos a considerar tocante al tema de la morada del Espíritu es Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Muchos dicen que en ese momento los discípulos recibieron la morada del Espíritu Santo en vez de en Pentecostés. Sabemos de todas maneras que ellos no recibieron el Espíritu Santo en aquel momento, porque a ellos se les dio el mandamiento de que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 y 5. Ahora, si ellos ya hubiesen recibido el Espíritu Santo, ¿por qué ellos habrían de esperar para recibirlo? C. El sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. El sello es usado muchas veces en la Escritura. 1. El que sella. El que sella es Dios el Padre, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 21 y 22. 2. Los sellados. Hay dos que son sellados por el Padre, el Hijo y los creyentes. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6:27. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Hijo fue sellado por causa de lo que Él es. Nosotros somos sellados por causa de Cristo y nuestra posición en Él. El momento en que el creyente es sellado es cuando acepta a Cristo como su Salvador. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Efesios 1:13. 3. El sello. El Espíritu Santo mismo es el sello. El sello no se asegura a través de alguna experiencia emocional, sino a través de creer en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En cuarto lugar, significado. A. El sello significa propiedad. Si fuimos sellados, tenemos el sello de propiedad de Dios sobre nosotros. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. B. El sello significa identificación. Es nuestra identificación para el futuro. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14. Hasta aquí nomás la lección.